Hola mis queridos drugos, ¿cómo les va? Espero que bien. Gracias al poder del capitalismo, el señor Megaaxe me ha transformado en su sensual esclava, por solo $15. Su orden fue que hablase sobre dragonas lesbianas japonesas con fines educativos. Más o menos. Bienvenidos a la reseña de Kobayashi-san Chino Maid Dragon. La trama sigue a Kobayashi, una programadora y oficinista entusiasta de las bebidas alcohólicas, poco dada a socializar, y con un gusto muy pronunciado por las maids, que después de una borrachera se gana la amistad y servidumbre de una dragona de otro mundo. Antes de hablar del anime, considero pertinente resaltar lo bueno y lo malo del opening. La introducción es apabullante en colores. Su canción de ritmo movido y letra alegre pueden llegar a saturar, pero esto último depende del espectador. Es pegadiza, memorable y carismática visual y auditivamente. Más allá de eso, introduce los conceptos base de la obra y nos da una probada del tipo de humor que manejarán en los próximos capítulos. Un detalle que me gustó mucho es que incluso los personajes de fondo o meramente circunstanciales tienen presencia de un modo ingenioso. Esto habla bastante del cariño que se le puso al opening a nivel visual. Hablando de todo un poco, el benefactor de este video editó la introducción de este anime con rostros de conocidos y amigos. El resultado final es muy bueno y les recomiendo verlo después de esta reseña. Quetzalcóatl es mi espíritu animal, así que estoy honrado de ser la dama voluptuosa del grupo. En el proceso de esta reseña comencé a revisar qué fue lo que se estrenó anteriormente basado en la misma creadora original. Así que vi por primera vez junto a mi novio Komori-san wa Kotowarenai y volví a visualizar uno de mis animes favoritos, Danaganani wa Iteirukawa Karanai-ken, y su segunda temporada, que de hecho tiene una reseña en el canal aunque está bastante añeja y desactualizada. En el primer caso, la toma de contacto fue terrible. El anime es muy malo, falla en todo sentido y extensión de la palabra. En la segunda pasa todo lo contrario. El anime maneja una simpleza brillante y digna de aplauso. Es un ejemplo a seguir del género Slice of Life. Para prevenir malos entendidos, también leí varios capítulos de los mangas en los que se basaron estas tres series. A pesar de que tanto los animes mencionados como Kobayashi-san Chino Maid Dragon no traten de nada en lo absoluto, no estoy en contra de que esto suceda. Una obra no debería ser menospreciada por eso o centrarse en algo circunstancial. Por ejemplo, Reservoir Dogs no toca temas profundos, pero es una historia con un mundo y personajes carismáticos y coherentes, con un guión sólido y una dirección más que decente. Es una montaña rusa de emociones que sin duda recomiendo. En el terreno del anime tenemos la película Saint Onisan, en donde vemos el día a día de las vacaciones de Jesús y Buda en Japón. Los protagonistas son todo lo bueno que hay en el mundo. El contexto es el justo y necesario, al igual que todo lo que lo compone. Cuando la película termina, duele abandonar a unos personajes que se siente tan bien acompañar. Mi eterno referente en este tipo de cosas es el ya mencionado Danaganani wa Iteirukawa Karanai-ken, un slice of life de una pareja de casados, la cual está maravillosamente ejecutada dentro de su simpleza. Personajes desarrollados con contraste entre cada uno de ellos, además de buenas relaciones, contexto sólido, conflictos en donde los involucrados salen aprendiendo algo o en su defecto lo recordarán a futuro, y un final hermoso que marca un cambio entre el principio y el final de la serie. Estas tres obras las recomiendo a pesar de que no traten de nada en específico. Logran ser dignas porque hacen todo lo que deben bien. No menosprecien este tipo de trabajos. Vale la pena ser lo más justo posible con lo que uno consume, disfrutando lo máximo en el camino. Si les interesó, les recomiendo que la vean para sacar sus propias conclusiones. Denle like, comenten, compartan el video y sin más que decir, mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Ah, cierto, que esto era una reseña de Kobayashi-san Chino Maid Dragon. Ah, cierto.
El problema más grande de la serie no es el mediocre desarrollo de sus secundarios o cómo la pareja se trabaja a medias en toda la extensión de la palabra, sino el profundo terror que parece tener la obra de explorar los conflictos de su concepto. Uno de los capítulos más llamativos en este aspecto es el 5, en una charla donde vemos cómo Fafnir y Toru tienen una interesante conversación. 今のお前は人間に寄りすぎている。元の世界に戻った時、お前は人間を殺せるのか。元の世界に戻る気はありません。今ここが私の居場所ですから。100年やそこらでお前が愛着を持つ人間は死ぬのだ。だったら私は平気ですよ。今この瞬間ここにいるのを大事にすればそれだけ悲しくもなるでしょう。だけど私はその気持ちを後悔とは呼ばないと思います。青は渡れです。お前にそこまで言わせるほどの価値はあるのか。ありますよ。小林さんがいますから。Se abre el conflicto de cómo Toru verá morir a todos los individuos con los que disfrutará su estadía en la Tierra gracias al inevitable paso del tiempo o una mala jugada del destino. Pero esto se abre y se cierra en menos de un minuto. Es como si los personajes ya hubieran pasado por todo el proceso psicológico que requiere esto, cosa que no tiene sentido. Según la propia serie en el mundo fantástico, la edad de los dragones es relativa, cosa que podemos ver de primera mano con Toru y Kana. Ambos tienen cientos de años, pero se comportan como jóvenes inexpertos. Por lo tanto, es natural y lógico que el problema mencionado afecte a Toru. ¿Qué conflictos surgirían frente a ese golpe de realidad gracias a Fafnir? ¿Cómo un individuo puede ser afectado gracias a la certeza de que verá a quienes ama morir y no puede hacer nada al respecto? Estas preguntas se resumen en una conversación que banaliza y desperdicia cualquier intento de desarrollo ante un tema tan interesante. Comprendo que un anime de género Slice of Life no busque ir demasiado lejos en cuanto a su trama, pero eso no es excusa para mostrar un posible desarrollo de personaje para luego no dedicarle tiempo. Esta no es la única ocasión donde pasa. En el capítulo 7 y 11 se prepara el terreno para tratar los problemas que tiene Toru con su figura paterna. Esto, en teoría, debería eclosionar en el último capítulo de la primera temporada, pero nada de esto realmente importa. Todo se resuelve con un monólogo que no ofrece ninguna reflexión que los personajes no hayan expuesto antes o frente al padre de Toru. Podría haber hablado de cómo la dragona no debe hacer que el centro de su vida sea Kobayashi, evitando dependencia. Así ella aprendería una lección que marque la diferencia entre el principio y final de temporada, cosa que es casi inexistente. Al final del día la figura paterna se explora poco y nada y está casi al nivel del padre de Lala en To Lord Rue, por como la primera impresión que tendremos de él será todo el panorama planteado y explorado. Considero una buena elección que el padre no acepte la decisión de su hija y que por las reglas del mundo planteado no pueda hacer mucho al respecto. Pero si no puede matarla, ¿qué evita que sufra de manera no letal? Hasta Timmy Turner se había dado cuenta de este vacío legal. Hola. Tuve un accidente no letal en el auto de la disquera. Árbol que salió de la nada. Otro punto desarrollado a medias es que Toru es celosa, fácilmente influenciable y dependiente emocionalmente de Kobayashi. Estos aspectos no llevan a nada más allá de momentos cómicos. Sería interesante que en algún momento traten esto con un poco más de sobriedad. No seré experto en las relaciones humanas, pero sí puedo afirmar que las mismas son un torbellino de emociones variopintas. Esto es una caricaturización que no va más allá de un ¡ay, manoséame la cabeza mística! También podría mencionar como en el capítulo 6 confirman que los humanos tienen magia real como si fuera lo más normal, y después no explotan el concepto. Al final de la primera temporada, la mayoría de personajes no tienen un cambio real. Elma se quedó porque le agradó la comida, dejando todo lo que la motivaba atrás. Quetzalcoatl en ningún momento fue aceptada por Shota, ergo no debería estar en el mundo humano. Esto no solo rompe las reglas planteadas, sino que nos confirma que dicho conflicto no sirve de nada. Mínimo el jovencito es muy agradable a pesar de ser simplón. Fafnir quiso jugar videojuegos e intentar ser mangaka sin que eso lo lleve a reflexionar nada.
Teniendo en cuenta que es el personaje más centrado de todos, esto lo encuentro poco verosímil. Podría plantearse por qué se ve seducido por la cultura nipona, y hacer paralelismos con su propia realidad. Así tendríamos más conocimientos tanto del mundo fantástico que plantea el anime, el contraste con nuestra sociedad, contexto y matización del personaje, para que poco a poco cambie su perspectiva de nuestra humanidad y con el tiempo se mimetice con nuestra cultura, haciendo un cambio orgánico. Todos los personajes mantienen las mismas actitudes con las que llegaron y solo cambian los motivos para hacer lo mismo. Casi todos los personajes nos privan del lujo del desarrollo. Es como si todos pasaran de punto A a punto B sin que veamos ese camino. La única que presenta un verdadero cambio es Kobayashi, la cual aprende a comunicarse mejor tanto con humanos como con las diversas criaturas que conoce en el transcurso del anime. Uno de mis momentos favoritos de este tipo es cuando en el capítulo 8 Kobayashi dice: Toru, 私は求められるのに慣れてないんだ。 Esto es un diálogo sutil y muy fuerte que habla del tipo de persona que es Kobayashi, y marca en parte la comprensión que tiene de sus cambios de actitud, y cómo repercuten tanto en su mente y su entorno. Al final del día, como dije anteriormente, el anime parece cerrado de explorar los conflictos de su concepto. El mundo de Kobayashi-san Shin Maid Dragon es pobre y difuso. Los límites de los individuos místicos son poco claros, las reglas que los regulan se generan espontáneamente según el bien de la serie o en su defecto se ignoran, al igual que las penalizaciones de romper ciertas normas. Tal es así que hasta el padre de Toru, un emperador, no tenía un conocimiento claro de las leyes que rigen su mundo. Un buen ejemplo para crear un mundo fantástico mezclado con el nuestro está en Monster Musume no Hiro Nichijou, en donde tenemos la mayoría de apartados cubiertos. Hay personas que discriminan a las chicas monstruo y otras que no. Personas sin escrúpulos buscan lucrar con el morbo usando videos subidos de tono a pesar de que sea ilegal. Hay ladrones y policías tanto humanos como de otras especies. Las leyes cambiaron en pro de la igualdad entre especies, influyendo así en cosas como la arquitectura. Algunos humanos no saben cómo tratarlas y terminan generando incomodidad. Las chicas tienen pros y contras dependiendo de su especie y sus reglas están bien definidas, entre un largo etcétera. Otro elemento que me disgusta es el amor a primera vista. Este inicio lo considero flojo, acelerado y barato, por ser la manera más simplona de hacer una relación romántica. El hecho de que nos confirmen que solo se vieron una vez la noche anterior del día en que empezó la serie no hace más que convencerme. Además, ¿cómo Kobayashi pudo levantar una espada gigante divina en estado de ebriedad? A nivel visual todo funciona satisfactoriamente. Los fondos están bien hechos. A veces tienen detalles coquetos como los reflejos de los pasajeros en un tren. Eso sí, no es perfecto. Hay veces en la que la iluminación tiene cambios chocantes, pero que mejoran mientras más avanza la serie. Los diálogos redundantes por desgracia están a la orden del día, cosa común en el anime, pero acá duele más de lo normal porque tienen a la mano recursos que lo hacen innecesario. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos que el lenguaje corporal, sus quejidos y la medicina que toma nos da a entender que ella se siente mal, y las bebidas alcohólicas vacías en la habitación nos dan el motivo, pero la serie insiste en explicártelo. Incluso el frío que se menciona lo damos por sentado al ver los abrigos de las personas en la calle, con eso bastaba. Esto pasa a lo largo de toda la temporada y fastidia bastante. Hace sentir que el guionista trata de bruto al espectador. Ni siquiera My Little Pony necesitaba remarcar tanto un punto para comprenderlo. Aún así, hay momentos donde la serie se permite respirar y utiliza sus diálogos para hacer algo más que remarcar lo evidente. Por ejemplo, en el primer capítulo, en una charla de tono casual, se nos revela ciertos detalles del pasado de los personajes, anécdotas y ciertas maneras de interpretar el mundo que tiene Kobayashi, manejando una elegancia poco vista en este anime. Si nos alejamos del diálogo y vemos las escenas de acción, quiero dar un honroso aplauso. Son espectaculares e intensas a pesar de su corta duración. Esto acompañado por un diseño sonoro más que adecuado, dejando un excelente sabor de boca. El humor es un caldo repleto de elementos para hacer un platillo apetecible. Eso sí, a veces los chistes resultan repetitivos o cansadores, por ejemplo cuando la pequeña frentona grita y se desmaya por existir junto a Kana, o todos los chistes que involucran a Quetzalcóatl en el festival escolar. Además hay chistes de trapitos. ¡Wow! El ritmo, si bien es irregular, no es desastroso. Podría desarrollar mejor a sus personajes y mundos si se calmara un poco, pero es adictivo.
Dicho esto, es probable que piensen que este anime es una porquería, pero no es así. Las relaciones entre personajes no son complejas, pero sí muy entretenidas y orgánicas. Por ejemplo, el capítulo donde conocemos a los vecinos de Kobayashi, el cómo Toru envidia a Kobayashi por sus habilidades sociales, el contraste de la protagonista y su compañero de trabajo cuando se embriagan y cómo sus fetiches ayudan a sembrar la amistad. La protagonista es quien tiene más momentos memorables. Tiene sentido común y reacciona de forma precavida con estas criaturas desconocidas. Incluso se plantea el peligro que esto conlleva no solo a su persona, sino al propio mundo. Su cambio se siente natural, dejando un buen gusto de boca. Aprecio mucho el proceso de cambio casi inconsciente que tiene. En el capítulo 4 se notan los cambios de Kobayashi en su trabajo, un buen detalle. El aspecto más llamativo que tiene la serie es como usualmente remarca y enaltece la figura materna en el proceso de crianza. Por ejemplo, en los capítulos 9 y 4, los protagonistas tienen actitudes que son características de lo que uno generalmente llamaría una buena madre. Esto me recuerda al anime Barakamon estrenado en el 2014, el cual hacía lo mismo pero con la figura paterna. Es como si la industria del anime les dijera a los otakus: che, viste, tener descendencia está piola, viste, porque ser un hikikomori es algo feo, viste. Eso no es joda, viste. Yo vengo al colegio porque estaba pidiendo monedita en el tren y me dijeron anda a laburar. Fui a laburar y me dijeron tenés que estudiar. Y bueno, acá estoy. Aprecio enormemente que el tema de la maternidad haga que se retomen los intereses de Kana hacia ciertas cosas para llevar a cabo pequeños arcos que resultan tiernos y dejan entrever los cambios que sufre la protagonista por ser parte de una familia más amorosa de la que tuvo ella en un principio. Como cuando ingresa a Kana a una institución educativa para su edad y todo el proceso que ello conlleva. Hablando de todo un poco, ¿por qué el fandom está obsesionado con la enana? A ver, denme un segundo. Pasando a otra cosa, en el capítulo 12 por fin tenemos un contexto más definido y relativamente profundo en comparación de los que nos habían ofrecido. En una sección vemos cómo nació el amor de Toru por las maids y cómo se relacionó con una ladrona. Sinceramente me hubiera gustado ver más de la relación con la ladrona y Toru. Incluso podrían haber hecho un spin-off de cómo ambas buscan lograr sus metas, algo parecido a Dragon Ye Woukao o como Hora de Aventura. La autora ya tiene experiencia haciendo spin-off, me parece muy raro que no lo haya hecho. No quiero retirarme sin mencionar el ending, que si bien no se aleja tanto del histrionismo audiovisual, al tener un ritmo ligeramente menos cargado me ha gustado mucho más, además de derrochar más ternura y carisma que el opening. Más allá de todo lo dicho, quiero destacar que Kobayashi-san Shin no Maid Dragon me ha entretenido enormemente, aunque hubo ocasiones en las que me sentía como un estereotipo de otaku que no se baña, así que cada vez que veía un capítulo me acicalaba y quedé hermosa, puntos extras por eso. A excepción de su protagonista, veo en sus personajes una simplificación casi grotesca de las emociones humanas, y en parte por ello en un principio quería hablar de cómo Kobayashi-san Shin no Maid Dragon no ofrece más que un placebo al espectador, pero sus protagonistas y secundarios encuentran el placer de vivir en el mundo humano gracias a los pequeños detalles, como el sabor de la comida, los videojuegos, el contacto con personas que uno quiere, etc. Es un mensaje loable y bello, por lo que no vi justo ni necesario hacer este comentario. De momento ese problema mencionado lo refleja muy bien Karakai Yosu no Takagi-san, pero eso... Esa es otra historia. Chan 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 chan. Chan 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 chan. Esta comisión tiene ya mucho tiempo, cosa que no es justo. Así que para compensar, esperen la reseña de la segunda temporada de este anime. Es lo mínimo que puedo hacer por haberme tardado tanto. Recuerden que si les interesó la obra, la vean para sacar sus propias conclusiones. Denle like, comparten el video y sin más que decir, mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Eso diría si fuera el final. A la hora de la escritura del guión, siento que pude transmitir bien que está mal con este anime, pero no he logrado lo mismo con los aspectos positivos. Eso me hace sentir como un elitista fastidioso, cosa que sinceramente me repugna. ¡Hola! ¡Soy un putazo! Me quedé con una pregunta. ¿Qué hace Kobayashi-san Shin no Maid Dragon tan especial? Considero que el éxito del anime es el cómo expone una fantasía más cercana a la realidad de lo que parece a primera vista.
La misma es la crianza y la idea de matrimonio. La protagonista a todas luces es una madre primeriza con un desempeño relativamente óptimo, mejorando con el tiempo. Toru es un estereotipo de ama de casa que ama a su cónyuge, y Kana a todas luces se comporta como una niña. Esos tres roles se llevan a cabo con buenas intenciones y con un desempeño relativamente satisfactorio y ejecutado siempre desde la lupa del optimismo. La serie, a pesar de todos los errores que nombré, refleja muy bien la belleza y calidez de los pequeños momentos que se crean en la vida de pareja. Todo eclosiona en la obsesión principal del anime, la felicidad que se puede construir haciendo de un departamento o una casa un hogar junto a los individuos que uno ama. Esa honesta intención de querer formar un hogar feliz está muy bien reflejada en el anime a pesar de sus falencias. Veo que el autor tiene esto como tema constante, ya que sus mangas suelen tocar este tópico, y aunque solo recomiende uno, espero que logre mejorar su obra, ya que sin dudas tiene el corazón en el lugar indicado. Aunque también del triunfo de este anime pudo ser por su regla 34. Se ha detectado un asqueroso pedófilo.